que ese lastimarse, ese autolacerarse, genera que la sensación de atención a la ansiedad se quite como el foco principal, y ahora el foco principal se vuelva el dolor. El dolor que están sintiendo en ese momento les da cierta calma en contra de la ansiedad. Por eso es que se presenta ese tipo de situaciones. Muchas veces las personas ansiosas tienden a arrancarse los cabellos, se los van jalando poco a poquito hasta que pum, lo desprenden, y después otra vez y pum, lo desprenden. Muchos otros tienden a jalarse los vellitos de los brazos, porque ese dolor enfoca, o mejor dicho, desenfoca el sentimiento de ansiedad. Y muchas otras situaciones, ¿no? Muchos se pegan de repente y eso hace que su sentimiento de ansiedad, pues bueno, se ha enfocado su atención hacia ese dolor. Por otro lado, las prácticas como la relajación, la respiración profunda, prácticas que generalmente son el inicio del mindfulness, son idóneos para canalizar la ansiedad. Asimismo, hay que delimitar qué pasos daremos cada día. Un paseo, una hora de descanso, actividades que nos permitan canalizar emociones y descargar presiones. El ejercicio, donde quiera que sea y del tipo que sea, es uno de los principales ayudantes en contra de la ansiedad, porque nos centran. Por ejemplo, para aquellas personas que les gusta lastimarse cuando están sufriendo de ansiedad, o para aquellas personas que les gusta pelear, porque es otro síntoma de ansiedad, que de repente no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Muchas veces esos tipos de comportamientos son derivados de la ansiedad. Y el ejercicio, por ejemplo, pegarle a un costal de arena, tirar patadas, entrenar un poco de karate, o hacer ejercicio con nuestro propio cuerpo, lagartijas, sentadillas, brincar, saltar, nos ayuda mucho a desenfocar el problema de la ansiedad, a que nuestro cerebro no se centre principalmente en ese terror, que realmente es un problema de terror psicológico. Para concluir, debemos tener en cuenta que la ansiedad tiene muchos orígenes y que no siempre están tan claros como parecen. Ya cuando somos personas adultas, estamos muy dados a encubrir nuestros verdaderos temores por cualquier situación que ustedes manden, pero generalmente inclusive podemos verlo que cuando nuestros niños nos preguntan, oye, ¿y a qué le temes? Generalmente encubrimos esa realidad de temores que tenemos y no les decimos. Digo, en mi caso, cuando mis hijos me llegan a preguntar, oye papi, ¿a qué le temes? Principalmente mi baby, mi bellísima baby. Generalmente mi respuesta es, hija, lo que más le temo en la vida es a perderlos a ustedes, o a no tener un buen trabajo, o a no generar ingresos suficientes para que ustedes puedan vivir de la mejor manera, a no poderles darles una mejor educación. Tengo mucho miedo a perderlos. Y cuestiones así que muchas veces como adultos decimos, ay, ¿cómo voy a atrever a decirle eso si yo soy tan grande, tan fuerte? Tengo que ser su ejemplo de vida. Pero no nos damos cuenta que ese ejemplo de vida es principalmente la mejor opción, ser honestos con nosotros y con ellos. Muchas de las veces como adultos la ansiedad se genera por falta de dinero, por falta de recursos, por pérdida de trabajo, por la posibilidad de la pérdida del trabajo, sobre todo en estas épocas tan inciertas en las cuales sabemos que muchas fábricas cierran, que muchos trabajos no tienen ya para mantener a sus empleados, o nos bajan el salario, o definitivamente de repente tenemos una llamada y nos dicen, ¿sabes qué? Pues ya no podemos mantenerte y lo sentimos mucho, hasta acá llegó tu trabajo, es todo, ¿no? Como adultos tenemos unos sentimientos de ansiedad muy grandes, la pérdida del esposo, de la esposa, del hijo, de la hija, del papá, de la mamá, si todavía tenemos o contamos con ellos. Los factores de ansiedad son tan grandes, tan diversos, que muchas de las veces, al no tener un historial de la persona desde su niñez, no podemos determinar, ni estudiar, ni ayudarle a esa persona con su problema de ansiedad. Muchas veces en psicología, lamentablemente, tienden a enfocar la ansiedad en problemas muy actuales. Y como lo comentábamos hace rato, la ansiedad puede ser un caso que cuando en la adultez o en el periodo de adultos ya es muy grave y genera otro tipo de deficiencias o de comportamientos cerebrales como es la paranoia, la esquizofrenia, y que derivan de la ansiedad,
Muchas veces en psicología se malinterpreta y se dice, es que tuvo un problema actual de esto, y no. Muchas veces el historial en la psicología es súper importante, porque podemos determinar si a lo mejor ese caso de ansiedad desde la niñez se viene sufriendo, y como no se tuvo el enfoque de cómo manejarlo ni la ayuda, cuando llegó el niño a la adultez, pues definitivamente lo que comentábamos anteriormente, el globo se infló tanto que ¡pum!, reventó. Entonces, mis amigos, eso es la ansiedad. Y estos son algunos puntos con los cuales se puede contrarrestar, como ya los mencionamos. Vamos a ver ahora, por ejemplo, para poder contrarrestar ese temor, hablando de que tenemos que etiquetar el sentimiento y que tenemos que ver a qué se debe. Hubo un caso muy reciente que me tocó a mí platicar y que, bueno, afortunadamente logramos salir avantes, tanto mi compañero, porque yo les llamo a los pacientes de este tipo de situaciones, les llamo compañeros, porque esos somos, ¿no? Compañeros de vida, ya que nos estamos apoyando. Esta persona llegó una vez conmigo platicándome y me dice, oye David, fíjate que en este momento me siento muy angustiado, tengo mucha ansiedad porque... pues no sé, de repente un día me llegó una llamada del banco y desde ese momento dije, ya sé qué pasó, ¿no? Dice, y entonces me dijeron que me podían hacer retención de mis cuentas porque la verdad es que tengo una deuda, así, bla, 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 y me platicó toda la situación. Y entonces empezamos a ver qué sucedía y efectivamente el detonante fue la llamada telefónica en la cual el banco le dijo, por medio de una grabación al parecer, que el banco estaba facultado para retener todo su salario, inclusive porque pues, su préstamo lo tenía con una cuenta de nómina, y cuando él tuvo esa noticia, de inmediato empezó a sufrir el trastorno de la ansiedad. Sin embargo, él no se dio cuenta. Entonces ya cuando hicimos el análisis descubrimos que en ese momento de la llamada fue cuando todo su mundo se derrumbó. A pesar de que era una persona muy segura, y que siempre tenía buenas expectativas y todo, él llegó al momento en el que inclusive sí llegó a decirme, ¿sabes qué, David? Yo ya no quiero salir, güey, porque no sé si en un momento determinado va a estar allá afuera el cobrador o va a estar la agencia de que me está cobrando, y imagínate qué pena que yo salga con mis hijos o con mi esposa y que me amedrenten con el hecho de que yo debo dinero, ¿no? Entonces imagínense qué tan grave puede ser el caso de ansiedad. En ese momento que etiquetamos y que descubrimos el origen del problema, él empezó a analizar la situación. Por supuesto yo le iba ayudando un poco, pero en realidad yo no le di mucha ayuda. Él solito, yo únicamente le daba herramientas y le decía, a ver, ¿y qué puedes hacer? Le hacía preguntas para que él respondiera las soluciones posibles ante el hecho de su ansiedad. Hasta que de repente, afortunadamente en esos tiempos, pues hubo por ahí algunos detalles que le ayudaron mucho y pudo por fin subsanar o pagar sus deudas. ¿Y qué creen que sucedió en el momento en el que salió de esas deudas? Sus problemas de ansiedad terminaron así, ¡pum!, desaparecieron. Desde el momento en el que él vio la opción de la solución con las pláticas que llevábamos a cabo y las preguntas que él solo iba respondiendo, empezó a tomar otra vez su seguridad, empezó a tener otra vez temas de conversación distintos a esos temas que ya estaba teniendo de molestia y de reproche ante la vida y cuestiones así. Entonces ese es uno de los grandes beneficios que nos da el hacer las preguntas indicadas para los detalles correctos. Otro punto, por ejemplo, otra compañera de repente llegó conmigo y me dijo, oye David, fíjate que pues con mi mami tengo esta situación y nos confrontamos mucho, y aquí el detalle era tan grave que ambas personas, la mami y la hija, tenían este problema de ansiedad. La mami porque tenía problemas ya de hipertensión arterial, aparte ahorita con lo del COVID, pues ella también sufrió mucho de que, como empezaron a decir que las personas mayores ante el COVID podían ser más propensas a esto, pues la señora entró en un estado de ansiedad por el detalle de que podía morir, de que podía dejar a su hija, y a pesar de que su hija tiene más o menos mi edad, pues la hija también empezó a entrar en un detalle de ansiedad. ¿Por qué? Porque en el trabajo le recortaron el salario, empezaron a haber muchas riñas, porque a pesar de que ella podía trabajar en casa, de repente lo que ella entregaba como proyecto, como soluciones de trabajo que le pedían, ya no encajaban porque ya no estaba en contacto directo con los compañeros. Entonces empezaron a malverla y le empezaron a señalar. Y cuando empecé a hacer preguntas con ella,
me dice, ¿sabes qué? Dices que mi jefa de repente un día me respondió un correo de un trabajo que le había enviado y me dijo que por qué no había platicado con cierta persona para ver y darle la respuesta correcta y darle el seguimiento correcto a ese trabajo que me habían encargado. Y entonces a la semana me llega un correo diciendo que nos iban a rebajar el salario hasta un 35% porque pues iban a ver de acuerdo a nuestras funciones y a los trabajos que entregábamos y a las soluciones que estábamos ofreciendo la capacidad que nos iban a ir descontando de acuerdo al desempeño. Entonces empezaron a caer en un estado de ansiedad ambas personas, la mamá y la hija, que de repente me cuenta aquí la compañera que llegó el momento en el que ella cerraba la computadora y cuando cerraba la computadora de que había terminado de trabajar a las 3, 4 de la tarde, la mamá de inmediato empezaba a atacarla y le empezaba primero con las preocupaciones, o sea, le externaba, ¿no? Ay, hija, es que fíjate que acabo de ver en las noticias que tantas personas ya van muertas en Italia y ya saben, ¿no? Y lo peor que podemos hacer los ansiosos pues es ver noticias, sobre todo si estas noticias alimentan nuestro temor por el cual se está formando esa ansiedad. Después de que le platicaba todo eso, la hija se ponía más tensa porque pues también pensaba en su mamá, ¿no? Y decía, changos, mi mami que está sufriendo de hipertensión y que tiene diabetes y que bla bla y que bla bla y que bla bla. Y entonces la hija, tratando de contrarrestar el sentimiento de temor de la mamá, le decía, ay mamá, tus preocupaciones. Fíjense cómo la manera de actuar de la hija y de respuesta, en lugar de decirle, sí mami, pues es un caso muy grave, no sé, tratar de suavizarlo, pero no tratar de juzgarla con ese tipo de respuestas de, ay mamá, tus preocupaciones, empezaba a generar el conflicto total. Y entonces la mamá, una vez que la hija le respondía esto, pues la mamá arremetía, ¿no? Y le decía, sí, claro, a ti nada te preocupa porque tú tienes tu trabajo, te la pasas en tu computadora y no es por mí, y puff, empezaban a estallar situaciones conflictivas enormes. Por fin que platicando un buen rato con ella, digo, la plática nos llevó como 3 días de 1 hora cada sesión, descubrimos que el problema principal se estaba presentando por el temor a que ella se quedara sin recursos, porque ella pues es la manutención de la casa, en esa casa donde son 2 personas nada más, y a que la mamá, desde su punto de vista de la compañera esta, el problema era que la primera, la falta de recursos, la segunda, que la mamá se enfermara. Con el salario recortado, pues ella ya no iba a poder ver por la mamá como debería, desde su propio punto de vista. Y después de esto, que era el principal temor que le generaba esa ansiedad, venía la ansiedad de la mamá. Entonces empecé a hacerle preguntas, porque con la mami, pues también, definitivamente la mami no estaba abierta al ser una persona mayor, no tuvo la posibilidad propia de abrirse a platicar conmigo. Entonces, ya por medio de la hija, le fui haciendo preguntas como si fuera la mamá y empezó a entender cómo trabajaba más o menos la ansiedad de la mamá y empezó a ver que las respuestas que le estaba ofreciendo pues no eran las correctas, porque en lugar de hacerla sentir bien, la confrontaba y la hacía sentir incómoda. Por fin que después de unos 10 días más o menos de que estuvimos trabajando, llegó el momento en el que me dice, Dave, ¿qué crees que pasó ayer? Le digo, ¿qué pasó? Dice, no, pues ya sabes, mi mamá con sus ondas. Le digo, no, a ver, espérame. Antes de decir, ya sabes, mi mamá con sus ondas, mejor platícame exactamente el hecho y deja de calificarlo. Dice, bueno, pues es que ayer mi mamá, como siempre, ¿no? Yo terminé de trabajar, cerré la compu y mi mamá se soltó con lo de las noticias porque parece que no puede ver. Le digo, otra vez ya la estás calificando. Le digo, no, deja de decir parece que no, pues mejor enséñale a ver otras cosas y quítale las noticias, ¿no? Dice, bueno, sí, pero fíjate que cerré la compu. Llegó mi mamá y me empezó a decir de las noticias que había visto que ya Estados Unidos estaba muy feo, Nueva York, bla, 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 bla. Le digo, ¿y qué pasó? Dice que le digo, ay mami, pues mira, ven, mejor. Dice, yo sé que está muy mala la situación, que es lo que le dijo la niña, bueno, esta hija a su mami. Dice, yo sé que está muy mala la situación, pero ¿qué te parece si mejor vente? Vamos a echarnos un cafecito y platicamos de cuando yo era joven. En ese momento, en lugar de haber generado esa explosión de sentimientos de confrontación y de enojo y de molestia y de represión, dice que empezó a hacer remembranzas con su mami, y en lugar de haber terminado peleando, dice que terminaron llorando pero de risa, porque empezaron a sacar anécdotas de las dos, de cuando la compañera esta era joven, y entonces cambió toda la atmósfera.
me platica el siguiente día, porque ya después de todo lo que pasó, y